Si ampliamos la cuarentena, podría ser el trasplante. La única... Yeah. Hola, bienvenidos a la clase, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, hoy se espera que se reintegren el resto de los compañeros. ¿Terminó el paro? ¿Cómo? Sí. ¿Terminó el paro? Sí. Entonces, vamos a aprovechar de hacer un resumen de los principales contenidos que vimos durante estas clases, que Ya. no viene mal, ¿cierto? Como No. para preparar específicamente la primera evaluación que vamos a tener este semestre, que va a ser el 17 de junio. O sea, Ya. aproximadamente en un mes más, casi. Y precisamente en esta clase vamos a repasar los contenidos que van a entrar en esa evaluación, que obviamente van a ser solo ejercicios prácticos, porque, bueno, originalmente el ministerio exige una prueba de contenido, o sea, leer un libro, hacer Ya. una prueba de pregunta y respuesta, digamos, sobre un libro que está en el programa, y también exigía una prueba teórica. Pero, bueno, esas dos evaluaciones, yo creo que no están las condiciones como de ¿Cuántas concentración. evaluaciones vamos a tener? ¿Ah? ¿Cuántas evaluaciones vamos a tener? 2. De las 4 originales van a quedar 2. Una en junio, el 17 de junio, y la otra el 16 de julio. Claro, suficientemente espaciadas también para que no agobie a nadie, digamos. ¿Ya? ¿Profesor? Sí. ¿No hay examen al final del semestre? Si tienes menos de 4. Ya. Sí. Pero bueno, también depende de cómo vaya desarrollándose toda esta crisis, porque no sabemos cómo se va a comportar el tema en julio, a finales de julio, ¿cierto? Agosto, cuando estaremos terminando el semestre, justo va a coincidir con el invierno, que es la etapa más dura para enfermedades respiratorias, así que tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Pero por lo menos, hasta el momento, tenemos 2 evaluaciones, una el 17 de junio y el otra el 16 de julio. Son evaluaciones prácticas, o sea, similares a los ejercicios que hicimos de titulación, de escritura de lead o de redacción de una nota informativa. Eso básicamente son los 3 temas, y los 3 temas que quiero repasar hoy día también, ¿ya? Para que quede registrado en esta clase y los compañeros que quieran acceder a esos contenidos los tengan. ¿Profe, crónica la vamos a escribir? ¿Cómo? ¿Crónica? Si podemos, durante julio y agosto. Y durante... ¿Cuándo termina el semestre? ¿Cómo? ¿Cuándo termina el semestre? No se sabe. Ah, No, ya. nada claro al respecto. Lo único que sabemos es que son 16 clases que vamos a ver si las circunstancias nos permiten realizarlas. Ya. Sí. Ya, entonces yo voy a compartir un esquema que lo vimos, ¿cierto? Hace un tiempo. Que le va a hacer muy bien a Sergio, ¿cierto? Verlo. No sé si lo habías visto antes, que es el esquema de la nota informativa básica, que es el formato, que es el género más simple del periodismo, ¿cierto? Primero la nota informativa, que no incluye opinión del periodista, solo datos básicos, objetivos, brutos. Ese es el primer formato. Luego viene el segundo formato, que es la crónica, que implica un mayor desafío, ¿cierto? Porque además de informar, tú tienes que describir en igualdad, 50 y 50%. Luego viene la entrevista, que es también un formato más desafiante, porque, claro, es un solo entrevistado, aproximadamente durante 1 hora, en el cual tú le estás haciendo el ejercicio de preguntas y respuestas. Y obviamente requiere mucha preparación, porque tienes que prepararte muy bien sobre el tema y sobre la persona para hacer una entrevista cara a cara.
Y luego viene el reportaje, que es el género mayor del periodismo, que requiere obviamente mucho tiempo de elaboración y de preparación y de entrevistas también. Un reportaje puede tener entre 3 o 6 o hasta 10 fuentes, como exige, por ejemplo, el reportaje que ustedes podrían presentar como tesis al final del curso. Entonces, de esos 4 formatos, estamos recién en el 1, en el más fácil, entre comillas, aunque ustedes saben que tampoco es tan fácil, que es la noticia. La noticia, acá vemos 2 unidades, clarísimos. El título y bajada, y el epígrafe, que es una sola unidad, digamos, la primera unidad, y luego el cuerpo de la noticia, que parte con el lead. Entonces quiero que les quede claro que en una noticia hay 2 unidades, grandes unidades. Primero el título, que puede incluir un epígrafe, aunque yo no le exijo epígrafe porque ya no se usa prácticamente. Título y bajada, eso es una unidad. ¿Qué quiero decir con una unidad autónoma? Que se relacionan. O sea, la bajada, como dice su nombre, es un complemento del título, o sea, todo lo que no alcanzó a entrar en el título va en la bajada, y bueno, se llama bajada porque va abajo el título, claramente. Y luego vendría, ¿cierto? No está en este esquema, pero vendría la firma del periodista, luego de la bajada. Y inmediatamente comienza, como está aquí claro en el esquema, el cuerpo de la noticia, que comienza con el lead, que es el primer párrafo. Y luego viene el segundo, el tercero, el cuarto, bueno, todos los que vienen en el cuerpo de la noticia, o en la noticia propiamente tal, ¿cierto? En el texto. Entonces, siempre recuerden que título y bajada son una unidad, que se complementan, lo que va en el título, lo que no alcanzó a entrar en el título, va en la bajada, ¿cierto? Estamos hablando como un poco de los datos, de los temas clave, de las palabras clave de nuestro título, de nuestra noticia. Y luego al entrar en el lead, o sea, en el cuerpo de la noticia, parte todo de cero, ¿ya? En el lead tú tienes que contar de cero la noticia, sin contar la información, sin tomar en cuenta que la información, que algunos datos ya han sido entregados en el título o en la bajada. Partes de cero con las 6 Ws, de nuevo, ¿ya? En el lead. Vamos unidad por unidad. El título, como ya yo les conté en clases pasadas, es el gran enganche para el lector. Es, de alguna manera, la forma principal que tiene el lector para llegar a la noticia. Y la primera, todos sabemos que prácticamente lo que nos llega a nuestras redes sociales, a nuestros teléfonos o nuestros computadores, en redes sociales o en otro tipo de sistema que tengamos nosotros, son titulares. Nos llegan los titulares y ahí nosotros, si el titular nos parece atractivo, ¿cierto?, hacemos el clic y vemos si leemos o no el texto completo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí nos damos cuenta de la importancia de un título, porque es el primer contacto que tenemos con nuestro lector, y obviamente tiene que ser lo suficientemente atractivo, interesante, novedoso, noticioso, creativo el título, para que el lector decida leer el resto del texto. Bueno, ¿qué es un título? Nosotros ya lo vimos, ¿cierto? El título es un resumen de la noticia, la síntesis de todo el contenido que va en nuestra noticia. Lo importante es que el título debe ser fiel a lo que dice el resto del texto. O sea, no puede contradecirse y tú no puedes ofrecer ahí un producto que no, en el título que el lector no va a encontrar en el resto de la noticia. Ahí tiene que haber una coherencia entre título y noticia, y el resto de la noticia. Normas generales para un título: debe ser claro, conciso, directo, entendible para cualquier tipo de lector. No necesariamente un lector especializado, sino que un lector común y corriente, una persona común y corriente, debe ser capaz de entender nuestros títulos informativos. Y debe ser válido en sí mismo, es decir, que al lector le quede una idea lo más completa posible de la noticia sin necesidad de leer el resto de la información, ¿ya? Obviamente, un lector con tiempo e interesado va a seguir leyendo el resto de la información, pero el objetivo del título es enganchar al lector y además entregarle una noción básica y lo más completa posible de lo que va
a encontrar en el resto de la noticia. Obviamente un título debe, ojalá, ser sencillo, claro, y de una extensión de una longitud de una línea. Ojalá en una línea nosotros podamos solucionar y entregar una visión completa de la noticia. Una línea. Si es necesario una segunda, se puede utilizar una segunda línea. Por ningún motivo una tercera línea. Ya ahí el lector pierde concentración, porque recuerden que los títulos llegan como a primera vista. Llegan como a primera, como de una, visualmente entran rápidamente en el lector, especialmente si lee a través de smartphone, o está en la calle leyendo, por ejemplo, siguiendo redes sociales, o en el metro, en un auto. El título tiene que entrar por la vista, a primera vista. Y para eso, lo importante, además de la claridad y la simpleza, y contar la noticia, obviamente, es su originalidad, su creatividad. Obviamente, también tiene que haber impacto periodístico, o sea, tiene que haber una noticia, tiene que haber una novedad, una sorpresa, un drama o un interés humano que ayude a captar en el contenido, ¿cierto? Que ayude a captar la atención del lector, ¿no? Obviamente hay que tratar de evitar los clichés del sensacionalismo o tratar de vender noticias a través de títulos sensacionalistas que después el lector no va a encontrar ese contenido abajo. Eso es muy común hoy, ¿cierto?, en Internet, y por eso también los medios digitales se han ido desprestigiando de alguna manera por no cumplir en el contenido de la noticia, no cumplir con lo que anuncian en el título. Así que es muy importante que los títulos no solamente anuncien los contenidos, sino que el lector sea capaz de comprobar que esos contenidos que están anunciados en el título estén efectivamente en el resto de la noticia. Bueno, yo ya les he comentado que hay algunos lugares comunes al momento de títulos, ¿cierto? Como de películas famosas, o de libros famosos, o de dichos populares, o de frases coloquiales que se usan habitualmente en títulos creativos que hay que tratar de evitar. El más famoso, ¿cierto?, es Crónica de una muerte anunciada, o Noticia de un secuestro. Los dos son obras de Gabriel García Márquez. Hay que tratar de evitar, en general, usar títulos de películas famosas o de libros famosos en los títulos. Hay que ser creativos, eso es bueno, ¿cierto? Hay que llamar la atención del lector con títulos entretenidos, pero de creación propia. Ya a esta altura, usar Crónica de una muerte anunciada para un asesinato, por ejemplo, o Noticia de un secuestro, para un secuestro, precisamente, ya es un lugar común, y el lector ya se va a dar cuenta de eso, que eso ya lo ha leído en otra parte, y no va a hacer clic. Hay que buscar otras fórmulas. Bueno, ustedes ya saben que en los títulos hay que evitar las negaciones, o sea, las formas verbales negativas. El no, hay que tratar de evitarlo, y tratar de entregar ese contenido en una frase más bien afirmativa. Hay que tratar de evitar las repeticiones de las palabras en un título. Son en tan poquito espacio que hay que tratar de evitar tanto las rimas, las cacofonías y las repeticiones. Y obviamente las faltas de ortografías. O sea, imagínense un lector que encuentre un título con una falta de ortografía, o dos a veces incluso, obviamente no va a hacer clic porque no, y se da cuenta de la falta, ¿cierto? Que es muy obvia, no va a confiar en el resto de la información, ¿cierto? Si en un espacio tan corto hay una o dos faltas de ortografía, o de sintaxis, o de redacción, no va a seguir leyendo, eso se lo doy por seguro. ¿Qué pasa con las siglas, los nombres y los cargos en los títulos? No es necesario colocar los cargos cuando es una persona muy conocida. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, o la expresidenta Michelle Bachelet, o el presidente del Senado, quien sea hoy en día, ¿cierto? Solo no es necesario, sí en el texto de la información, sí, pero en el título puedes colocar perfectamente o presidenta del Senado, o Bachelet, o Piñera. No es necesario colocar el cargo y ni el nombre completo, a excepción que sea una persona que no es conocida, ¿ya? Pero en el caso que no es conocida, entonces no es necesario colocarlo en el título tampoco, ¿no? Eso con respecto a los cargos y a los nombres. Se puede reducir, en el caso de una figura muy connotada, se puede reducir solamente el apellido, o al cargo, ¿cierto? Presidente, o presidenta, o Bachelet, o Piñera.
Es una forma de ganar espacio en un título, porque en el título tenemos muy poquito espacio y hay que usarlo bien. Con respecto a las siglas, ustedes saben, solamente se usan siglas que son conocidas, muy conocidas, por la mayoría de la población. Por ejemplo, ANFP, por ejemplo, MinSal, por ejemplo, Minieduc, por ejemplo, TVN, por ejemplo, ONU. Esas siglas sí. Si son siglas de instituciones poco conocidas, mejor no usarlas. Buscar otra fórmula, buscar otro sujeto, ¿no? Esos son un poco los tips, los consejos básicos para el titulaje. Hay que evitar también el uso de los verbos en potencial, ¿ya? Por ejemplo, o cualquier tipo de expresión difusa o ambigua. Podría, posiblemente, al parecer, hay que eliminarlos completamente del título. Tienen que ser noticias comprobadas, noticias que se están realizando o que se van a realizar y que el periodista está completamente seguro que se van a realizar. Los podría, los posiblemente, los potenciales, los al aparecer, todo eso va fuera del título. O sea, un podría no es una noticia, es un podría simplemente. Sí, dime. ¿Y si fuera una cita? En una cita podría ser, claro, podría ser. Pero también le quita bastante poder el podría. Hay que tratar de elegir una cita, quizás con la misma contenido, pero en una forma verbal más afirmativa y más en activo, no en potencial, ¿ya? Sí. Dentro del texto no hay ningún problema, pero el título tiene que ser tan fuerte y tan poderoso que un podría, cualquier potencial no nos sirve, en realidad. Hay que buscar algún anuncio, por ejemplo, que no tenga el podría, sino que sea concreto, ¿ya? Los podría, los posiblemente, los al parecer, no nos sirven como título. Sí como un párrafo común y corriente, pero como título no, porque pierde fuerza, porque es una posibilidad simplemente, no es un hecho concreto. Así que nada en potencial en los títulos. Bueno, y los complementos del título. El epígrafe, que como lo dice su nombre, epi es delante, un prefijo, epi, como epístola, por ejemplo, como epílogo. Hay tantas otras palabras que llevan el epi. El epígrafe ya prácticamente no se usa, así que yo no se lo exijo. La bajada sí es importante. La bajada, como dice su nombre, está bajo el título y es un complemento del título. O sea, entregan nuevos datos importantes que en el título no alcanzaron a entrar por las restricciones de extensión y de longitud que tenemos el título, que es máximo una línea, a veces dos, no más. Nunca más de 2 líneas un título, porque no lo va a leer, no lo va a leer. Bueno, eso sería el título y la bajada, ¿cierto? Que es una unidad. Siempre recuerden, título y bajada es una unidad, por lo tanto se relacionan, son complementarios. Toda la información que no está en el título entra en la bajada. La bajada es un elemento muy simple, 1 o 2 líneas, no más, muy simple. Y yo le aconsejo, como está acá en el Mercurio, bueno, que el Mercurio tiene esa costumbre de colocar 3 bajadas, ya no lo hace, por suerte, pero quedémonos con que es una, solamente coloquen algún signo, como este puntito negrito, o un guión, o algún asterisco, o puede ser también cursiva, ¿cierto? Letra cursiva, que le explique al lector que eso no es la bajada, no es el lead, sino que es la bajada, o sea, que es un complemento del título. Vamos al lead, que ya ahí entramos en la noticia mismo. En la noticia misma. El lead. El lead es el primer párrafo del texto, de la construcción del cuerpo de la noticia, ¿ya? Y contiene, obviamente, las 6 Ws. Ustedes saben, las 6 preguntas básicas del periodismo, que es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Que se llama W porque en inglés, de donde viene el modelo de la pirámide invertida, parten con esa letra. Pero en español nosotros podemos hablar de las 6 preguntas básicas del periodismo que deben estar contestadas en el lead.
qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, en el orden que ustedes crean pertinente y según criterios de impacto y de lo que es noticia o lo que no es noticia. El por qué a veces no existe, porque no sabemos todavía. Las razones de una noticia o de un hecho, bueno, quedan las 5 primeras, pero las 5 primeras sí tienen que ir obligatoriamente. El por qué solamente cuando exista información sobre las razones de una noticia. Pero el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que son elementos básicos, ¿cierto?, tienen que estar en el lead. Ahora, además de contener las 6W o las 5W, según el caso, el lead debe ser redactado de una manera muy atractiva. También con estilo directo, también con verbos en forma activa y afirmativa, evitando que la información entregada en el lead suene plana o rutinaria o burocrática. Tiene que ser una construcción atractiva, entretenida, con punch, con fuerza, con ganas, para que el lector se informe de todo la noticia, ¿cierto? También recuerden que el lead es autónomo e independiente del título, o sea, parte de cero. Tienes que contar la noticia, ojalá en 5 líneas, usando las 6W, y además de una forma, de una redacción que sea atractiva y entretenida para el lector. Más adelante vamos a ver las 8 formas, los 8 tipos de lead que tenemos hasta el momento, ¿cierto? Que hemos visto hasta el momento. Hay muchos más, pero mientras tanto tratemos de incorporar a nuestros textos periodísticos los 8 tipos de lead que hemos estudiado en esta clase y que lo vamos a ver en un ratito más. Los vamos a recordar. Obviamente hay que tratar, en el lead, hay que tratar de evitar las frases muy largas, ¿ya? Piensen si son 5 líneas, 2 frases separadas por un punto seguido, de 2 líneas y media cada una. Eso es más o menos una buena solución. El lead puede ser de más de 5 líneas, obviamente, pero nunca de 10, porque es demasiada información y el lector, que ustedes saben que hoy día está muy desconcentrado y con mucha cantidad de estímulos en las pantallas o en los dispositivos, debe ser máximo 5 líneas. Pueden ser 7, 8, pero no 10, jamás, ¿no? Así que ahí tenemos una buena forma de establecer límites, establecer la extensión en la longitud de un lead, 5 líneas. Si tienen mucha información, pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8, no hay problema. Mínimo 5, máximo 8, podríamos dejarlo ahí como norma, ¿ya? ¿Cómo seguir construyendo la noticia? Con el método de la pirámide invertida, ¿cierto? Una serie de párrafos, pueden ser 6 o 7 párrafos de 5 líneas cada uno, el primero es el lead, y luego el párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, y así sucesivamente vamos jerarquizando y vamos colocando información cada vez menos relevante, cada vez menos importante. Es decir, la información más importante va al principio y los datos menos relevantes van sucesivos hacia el final o remate de nuestra noticia. Vamos a pasar entonces a ver los tipos de lead, que ustedes ya deberían tener más o menos incorporados, ¿cierto? Son 8 tipos de lead. Estoy buscando, aquí lo encontré. Ahí estamos. No sé si los ven los tipos de lead. Sí. Ya, perfecto. Ustedes ya están un poco relativamente... bueno, ¿para qué les digo? En la evaluación del 17 de junio, la primera pregunta va a ser títulos, ¿ya? O sea, yo les voy a colocar algunos párrafos, seguramente sobre el coronavirus, porque es el tema que está en la actualidad llenando todas las páginas o pantallas de los medios, y ustedes van a tener que escribir un título con respecto a ese lead o a ese párrafo. Y la segunda pregunta es lo contrario, o sea, les voy a entregar una información, ¿cierto? Un lead, y ustedes van a tener que identificarlo primero y luego reescribirlo de 7 maneras diferentes, según lo establece esta guía, este modelo que yo les estoy dando, ¿cierto? Bueno, ustedes saben, el lead es el primer párrafo de la noticia y incluye
las 6 preguntas esenciales del periodismo. ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué? El qué, bueno, ustedes saben, el hecho, lo que sucede o lo que sucedió. El quién es el protagonista, el sujeto de la información. El cuándo, día, hora, minuto o año. El dónde, sitio, lugar en que se produjo el hecho. El cómo, la forma en que ocurrió, por qué, la causa o la razón que explica lo que está pasando. Muy simple. Tipos de lead. Tenemos el informativo, que es el básico, el simple, ¿cierto? Que simplemente responde a las 6 preguntas de la noticia. Aquí tenemos el ejemplo que ya no sabemos de memoria, ¿cierto? Lo hemos repetido varias veces. El ex ministro de Salud, Emilio Santelices, apoyó la estrategia sanitaria del gobierno para combatir el coronavirus en el conversatorio online después del COVID-19, que, moderado el miércoles pasado por Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, UTLA. Aquí tenemos el quién, ¿cierto? Aquí tenemos el qué, apoyó la estrategia sanitaria del gobierno. Tenemos el dónde, en el conversatorio online. Tenemos el cuándo, ¿cierto? El miércoles pasado. Tenemos el cómo, podría ser por Facebook Live, eso no está todavía, porque no me alcanzo a entrar, pero el cómo podría ser, en el caso de las conversaciones o los conversatorios o conferencias virtuales, podría ser la plataforma que se usó. Entonces podría ser el cómo. Este es el básico, el lead informativo, ¿no? Con las 6 W. Nada más que las 6 W. Ahora, un buen lead no necesita solamente la 6W, necesita algo más para ser atractivo en su redacción al lector, ¿ya? La 6W es lo básico. Nosotros aspiramos a entregarle un producto, un lead más sofisticado, ¿cierto?, a nuestros lectores. Y de ahí las 7 posibilidades de lead que tenemos para volverlas más atractivas en su construcción al lector. Tenemos el lead de cita, que es partir con la cita más atractiva que se haya dicho en la noticia o en la conferencia o en el evento, en el encuentro que nosotros estamos cubriendo. Tiene que ser, obviamente, la cita más impactante, más llamativa, más noticiosa y tiene que ser corta, ¿ya? Incluso esta yo diría que es un poquito larga. Pero, bueno, es lo que tenemos. Es un poco larga la cita, pero esta es la frase, entre comillas, más interesante de esta conferencia, ¿ya? Obviamente tiene que ir entre comillas, y luego una coma, y luego el verbo que refiere al sujeto, ¿cierto? Que es el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, ¿ya? Este es el formato, ¿ya? Cita entre comillas, abre y cierra comillas, luego que cierra las comillas va una coma, luego va el verbo, ojalá en presente, si quieres puedes hacerlo en pasado, pero es mejor escribirlo en presente para darle una visión más fresca al lector, ¿cierto? Una construcción sintáctica más atractiva, más activa, más afirmativa, ¿cierto? Puede ser en presente. Y luego el sujeto, ¿cierto? El quién. Y ahí vemos ustedes cómo confeccionan el complemento, ¿cierto? El cuándo, el dónde, el cómo, y todos los complementos. Este es el lead de cita, que solo sirve si tienes una buena cita. Una frase breve, muy atractiva e impactante. Si no la tienes, bueno, busca otro tipo de lead. No siempre se puede usar el lead de cita, solamente cuando tienes una frase increíble, muy llamativa, muy atractiva, que no siempre se da, ¿ya? No hay que forzar tampoco los leads de cita. Los leads de cita se dan espontáneamente, naturalmente, cuando tienes una buena frase, cuando tu entrevistado, tu fuente te entregó una buena frase. El lead 3, el lead de pregunta, que es bien entretenido, es bien interesante, porque es una pregunta impactante, relevante. No es cualquier pregunta, tiene que ser la pregunta que va a la médula de la noticia, al espíritu de la noticia, a la palabra clave de la noticia. No puede ser cualquier pregunta, tiene que ser alguna que sea muy relevante y debe ser contestada en el lead, ¿ya? De alguna manera, ¿ya? La frase la pueden inventar ustedes haciendo un análisis de la noticia o te la puede entregar el propio entrevistado en alguno de sus citas entre comillas. Pero no lo debes colocar entre comillas porque si no sería un lead de cita, ¿ya? Esa pregunta tiene que ir en voz del propio periodista que está analizando y está evaluando los hechos, o sea, la noticia.
¿ya? Y se hace una pregunta. De alguna manera, en el lead de preguntas nosotros le estamos haciendo una pregunta al lector. Estamos implicando al lector. Por eso a mí me gusta tanto el lead de cita, porque de alguna manera estás interactuando con el lector, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo evalúan los expertos la estrategia del gobierno para frenar el coronavirus? Y se contesta. El miércoles pasado, en conversación vía Zoom con Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud UTLA, el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, apoyó las medidas de las autoridades con una singular frase. O sea, ahí estamos contestando la pregunta. Porque la pregunta que nosotros le estamos haciendo al lector es, ¿cómo evalúan? ¿Sabe usted cómo evalúan los expertos la estrategia del gobierno? Y la respuesta es, Emilio Santelices apoya las medidas del gobierno, ¿ya? Eso es muy importante. Cada vez que hacemos esta pregunta que es tan relevante, la tenemos que contestar en el lead, ¿ya? O sea, no podemos colocar una pregunta y después no contestarla. Hay que contestarla. El 4 es el descriptivo, que servía mucho cuando nosotros podíamos salir como periodistas a la calle a reportear. Hoy en día, lamentablemente, todo es por conferencia, incluso el mensaje presidencial va a ser a distancia, así que no va a haber posibilidad de describir nada. ¿Qué nos queda hoy en día? Solamente describir la plataforma, la cantidad de asistentes y si hubo o no dificultades técnicas, por ejemplo. Más que eso, no, porque las pequeñas pantallitas nos permiten describir un poco el ambiente donde se está desarrollando el lugar. Es muy difícil, en realidad, hacerlo. Ahora, si nosotros estamos entrevistando a alguien por Zoom, de repente le podemos pedir al propio entrevistado o fuente que nos describa en el lugar donde está. Si es su oficina, si es su escritorio, si es su casa, su departamento, pedirle que él la describa. Ahí podría ser. Pero por el momento, como lead descriptivo, ¿cierto? Estamos solamente con el vía Zoom, o vía Facebook Live, o vía lo que sea la plataforma, la cantidad de asistentes, ¿cierto? Que la podemos contabilizar. Esa información siempre aparece en los dispositivos. Y si hubo o no dificultades técnicas, ¿ya? Lamentablemente, por el momento no podemos dar más al lector, ¿cierto? A menos que le pidamos al propio entrevistado o fuente que nos describa el lugar o ambiente donde está, ¿ya? El 5 es el de impacto, que es una frase breve, rotunda, que impresiona y captura la atención del lector. Muy breve y muy rotunda, ¿ya? Por ejemplo, acá, bueno, todos sabemos que la frase de esta conferencia fue esto de la micro, que ¿quién se sube a la micro de Emilio Santelices, del gobierno? Ya, lo usamos entonces. Hay que subirse a la micro del gobierno. Con esa frase, el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, alabó la estrategia de las autoridades para enfrentar la crisis. Tiene que ser así, tal cual. Este es el modelo. O sea, esta es la fórmula. Una frase corta, 5 millas, y que la dice el periodista. La dice el periodista, ¿ya? No la dice Emilio Santelices en este caso. La dice el periodista, en voz del periodista. Una frase muy corta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 palabras, 8 palabras, no más. Punto, y luego la frase, ¿cierto? La explicación, el contexto y la 6W, ¿cierto? ¿Quién dice esa frase? ¿Dónde la dice? ¿Cómo la dice? ¿Cuándo la dice? ¿Por qué la dice? ¿En qué contexto la dice? O sea, no basta con la pura frase, hay que escribir el resto de las 6 Ws. El lead de retrato es igual que el descriptivo, pero el descriptivo es de un lugar, el de retrato es del personaje. O sea, describir física o psicológicamente el personaje. Aquí, por ejemplo, con seguridad, aplomo, vistiendo un elegante terno y un pelo completamente canoso, el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, apoyó la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis, ¿ya? De eso se trata el lead de retrato. No confundan el de retrato con descriptivo. Uno tiende a confundirse, pero no es lo mismo. Descriptivo es del lugar donde ocurre la noticia. El de retrato es, como dice su nombre, retrato físico psicológico del personaje, ¿ya? No confundan. Hay algunos que se tienden a confundir. El 7 es el de contraste. A mí siempre me ha gustado usar, porque ya presenta un conflicto desde el principio, porque presenta dos extremos opuestos, o dos opiniones opuestas, o dos tiempos opuestos, o dos situaciones opuestas. Cualquier conflicto, cualquier contraste que tú encuentres en tu noticia, sea de tiempo, de lugar, de contenido, de consecuencia, de lo que sea, lo ocupas. Por ejemplo, a mí se me ocurrió esto.
Esto no se dijo durante la conferencia, pero yo investigué, me metí en la biografía del ministro, del exministro, y saqué esta conclusión. Hace 2 años, como ministro de Salud, Emilio Santelices centraba toda su atención en la campaña de 2018 de vacunación, ¿cierto?, por enfermedades invernales. Hoy, ahí está el contraste, como médico, su única preocupación es la lucha contra el COVID-19, ¿cierto? Ahora, como médico común y corriente, no como ministro de Salud, ¿cierto?, como experto, digamos. A más de un mes de la llegada del nuevo coronavirus a Chile, el exministro alabó la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis, y ahí van las 6W otra vez. Pero ya es muy atractivo el límite de contraste porque le está ofreciendo una historia, una mini historia, un mini conflicto que debe resolverse en muy pocas líneas, no te puede alargar mucho. A mí siempre me ha gustado usar el de contraste. Ahora, no siempre se puede, porque no siempre hay una información que puedas, 2 informaciones, o 2 datos, o 2 escenas, o 2 situaciones que puedas contrastar en una noticia, ¿ya? No siempre. Así que no hay que forzar tampoco tanto el lead de contraste. Pero siempre el conflicto forma parte del ingrediente de una noticia, así que siempre va a haber algún contraste, algún conflicto en una pauta, en una conferencia, en una noticia, siempre la va a haber, hay que buscarla, eso sí, no es fácil. Y el creativo, que es el último, que es un lead lúdico, se puede usar el humor, se puede usar la sátira, se puede usar la ironía, se puede usar ¿cierto?, el sarcasmo, se pueden usar figuras, metáforas, imágenes, juegos de palabras. Por ejemplo, acá yo uso la imagen o el juego de palabras de "se cuadró con Piñera y Mañalich". Punto. Tiene que ser una frase corta también, de una línea. El ex ministro de Salud, Emilio Santelices, apoyó la estrategia sanitaria del gobierno. Es una salida, un comienzo más informal, más chascón, más chasconeado, más entretenido para captar la atención del lector, ¿ya? Se puede usar el humor, se puede usar la sátira, se puede usar el sarcasmo. En este caso, como estamos hablando de una pandemia, mejor no usarlo, mejor usar figuras, imágenes, ¿cierto?, juegos de palabras como el "se cuadró con Piñera", ¿ya? Bueno, esos son los 8 tipos de lead, partiendo por el informativo y subiendo en complejidad hasta llegar al título creativo, el lead creativo, perdón, que es el más difícil de hacer, porque obviamente implica un esfuerzo del periodista por tratar de redactar de la forma más entretenida posible la noticia y atractiva para el lector. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que con esto estábamos más o menos listos con los leads, ¿cierto? Sí. Recuerden que una de las preguntas de la prueba, de la primera evaluación del 17 de junio, es precisamente transformar un lead en los 7 restantes, ¿ya? Así que es bueno que tengan esta información muy presente, ¿ya? Y sigan tal cual las instrucciones que yo les he dado, ¿ya? Por ejemplo, que el lead de respuesta, lead de pregunta, tenga la respuesta, ¿ya? O que el lead de descriptivo sea del lugar y el lead de retrato sea de la persona, no confundir. O que el lead de cita sea la cita, la frase más importante de la noticia, ¿ya? No la menos importante, no la secundaria, la más importante. Y así, bueno, cada lead específico tiene sus características, sus requisitos. Sigamos ahora con el resto de la noticia, con el cuerpo de la noticia. Aquí lo voy a poner en pantalla. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Esta es la famosa pirámide invertida, pues el modelo norteamericano que estamos usando en el periodismo mundial hasta el día de hoy. Y se llama pirámide invertida porque tiene la forma de una pirámide invertida, o sea, con la base, con el inicio ancho y luego va disminuyendo hasta el remate, básicamente porque se va graduando el interés de los datos que tú vas entregando, o sea, los datos más importantes al principio, jerarquizados, y los menos importantes al final. En el cuerpo de la noticia ocurren 2 cosas. Desarrollas datos que has entregado en el lead, ¿cierto?, que es el primer párrafo, y además incorporas nuevos elementos, ¿ya? O sea, amplías, complementas los datos, no repetirlos, complementarlos, desarrollarlos, no repetir lo mismo, ¿ya?
los datos que tú entregas en el lead no los puedes volver a repetir en ningún párrafo siguiente. Si no, el lector va a decir, me está repitiendo. Este dato ya lo leí, estoy perdiendo tiempo y voy a dejar de leer. ¿Ya? Todos tienen que ser datos nuevos. A partir del lead, datos nuevos. ¿Ya? Además de desarrollar los datos que están en el lead, ¿qué otro tipo de elementos puedes entregar? Bueno, son los detalles, las declaraciones entre comillas de los entrevistados, descripciones, elementos, datos de archivo, de documentación, de contextos, datos secundarios, históricos, de ampliación y el remate final, ¿cierto? Que es tan importante el remate, para que el lector entienda que ahí se termina la información y que hay un diálogo con el resto de la información y con el lead también. Ojalá que el remate siempre dialogue con el lead, como el cuento, ¿cierto? Como la guinda de la torta. No siempre se puede, pero hay que hacer el esfuerzo. Y es más, hay que guardarse un elemento, algún dato para el remate, ¿no? Bueno, ustedes saben, yo les he dicho siempre que escribir notas periodísticas se parece mucho a la artesanía, porque se trata de ir uniendo, urdiendo, hilando párrafos, que tienen que ser independientes, que tienen que ser autónomos, pero que además tienen que estar relacionados unos con otros. Y para eso usamos los conectores o transiciones, ¿cierto? Que tú hiciste el ejercicio, Marcos, ¿cierto? No, eso todavía no. Ah, todavía no. Ya, bueno. Hazlo, porque esto va a entrar en la evaluación 1 del 17 de junio. Básicamente yo les voy a entregar datos sueltos de una noticia, desordenados, como si fuera el blog o la libreta de apuntes de un periodista, y ustedes van a tener que jerarquizarla y escribir una noticia con título, bajada, lead, cuerpo de la noticia, usando conectores y tipos de cita. ¿Ya? Eso básicamente. No van a tener que salir a reportear, yo les voy a dar todos los datos, pero desordenados, entonces ustedes van a tener que jerarquizar y escribir la noticia. De eso se trata. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo antes del 17? Yo seguramente se la voy a entregar 2 semanas antes. ¿Sí? La próxima semana ya va a estar la prueba subida al sitio, al campus virtual, y ahí ustedes con tiempo, ¿cierto? Con tranquilidad van a poder ir desarrollando. 2 semanas antes del 17 de junio, ¿ya? Vale. O sea, el 1 de junio, ¿ya? A partir de ese, o incluso antes se los puedo subir. Entonces, para que repasen el tema de los conectores y el tema de las citas. Los conectores son este pegamento que nos sirve, estas palabras pegamento que nos sirven para unir y relacionar párrafos, conectores de cita, de contraste y de consecuencia, que nosotros lo usamos en el lenguaje coloquial, ¿cierto? Oral, el asimismo, el al contrario, el en consecuencia. Claro. Ahora tenemos que tomar conciencia y usarlos de forma mesurada, no podemos llenar todos los párrafos comiencen con el asimismo, todos con el al contrario, todos con el consecuencia. Hay que usar solamente una vez los conectores, y si necesitas otro, bueno, usas los sinónimos que yo les doy acá, o el que ustedes quieran. ¿Profe? Sí. ¿Cuán largos pueden ser o tienen que ser los párrafos en el cuerpo de la noticia? 5 líneas. Máximo. Mínimo. Máximo 8. Ya. Lleguemos a esa norma, ¿ya? Mínimo 5, máximo 8. ¿Ya? Estamos hablando de líneas. De líneas, exactamente, de líneas. Ya. Por ejemplo, acá tenemos 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este caso, mira, son 5 líneas y tenemos 2 puntos seguidos y 3 frases. A eso es lo que yo apunto, ¿ya? Frases cortas, con puntos seguidos, ¿cierto? No podemos escribir un lead o un párrafo con 5 líneas, por ejemplo, y sin puntos seguidos. No nos alcanza la respiración, al lector no le alcanza la respiración para leerlo, ¿ya? Entonces usemos esta norma. 5 líneas mínimo, puede ser máximo de 8, nunca 10, nunca 15, jamás. Un lector jamás te va a leer un párrafo de 15 líneas. Y usando puntos seguidos, frases simples, ¿ya? No utilizar frases subordinadas. ¿Qué son las frases subordinadas? Las vimos en la clase pasada. Las clases pasadas. Las frases dentro de las frases. Eso jamás, ¿ya? Frases simples. Mejor de una frase larga, 2 cortas, ¿ya? Eso es muy importante. Y los conectores, pues los conectores de cita, de contraste o de consecuencia. Yo les voy a exigir en la evaluación usar por lo menos uno de cita, uno de contraste y uno de consecuencia, ¿ya? Van a que usarlos. Ahora, como les dije en la clase pasada, no es cuestión de chantar un conector al principio de una frase y funciona al tiro, directo. No, hay que redactarla al párrafo de acuerdo a ese conector para
para que el lector lo lea de forma, y le entienda la noticia de forma coherente y de forma lógica, ¿ya? Usarlos bien los conectores. Bueno, además de conectores, se pueden usar, ¿cierto?, las citas. Tampoco la idea es llenar al lector de puras citas, entre comillas. Entonces, usar las otras dos modalidades, ¿cierto? La cita indirecta, que es la misma información, digamos, que te entrega la fuente, pero explicada en voz del periodista, sin cita, entre comillas, ¿ya? Y luego la cita mixta, que tú mezclas las dos cosas, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Cita mixta. Emilio Santelices, exministro de Salud, apoyó la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus. O sea, lo que está diciendo Santelices lo estoy explicando yo como periodista. Pero además coloco una pequeña frase. Y se preguntó, entre comillas, ¿en cuál micro nos vamos a subir? ¿En el oportunismo o en el realismo sanitario? ¿Ya? Entonces, como no podemos entregarle puras citas, entre comillas, al lector, vamos graduando. Primero un párrafo con una cita directa, o sea, entre comillas, luego un párrafo con una cita indirecta, o sea, contada por el propio periodista, sin comillas, y luego una cita mixta. Puede ser. Y ahí solucionamos. Y luego una indirecta, y luego una directa, y ahí vamos graduando, para no atosigar al lector con pura cita, entre comillas, porque no va a ser capaz de retener tanta cita, entre comillas. Hay que ir graduando la cita, entre comillas. Ojalá que vayan cada 2 párrafos, entre medio, vaya una cita, entre comillas. Y ojalá de una fuente novedosa, nueva, ¿ya? Para no atosigar al lector con pura cita, entre comillas, que no, te apuesto, que por concentración y por exceso de información no va a ser capaz de asimilar. Eso básicamente. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces yo el 1 de junio voy a subir la prueba, la primera evaluación, que va a ser un ejercicio práctico. Como les dije, ustedes van a tener que titular con pequeños leads que yo les voy a colocar sobre el coronavirus. Ustedes van a tener que inventar el título, ¿ya? O redactar el título, escribir títulos. Es importante, ustedes saben que los títulos informativos respetan la formalidad, la forma de sujeto predicado, o sea, sujeto, verbo, predicado. Esa es la estructura que hay que cumplir, por lo menos en títulos informativos. En los creativos ya hay eso es más suelto, más libre, pero como estamos en informativo, sujeto, predicado, sujeto, verbo, complemento. Y el otro ejercicio va a ser que yo les voy a dar un lead, y ustedes van a tener que reescribirlo de las 7 formas restantes que tenemos hasta el momento. ¿Ya? Ok. Eso pues, estimados. Profe, Sí, dime. hablando de otra cosa, ¿usted ha escuchado algo de que el diario El Desconcierto lo compró un inversor demócrata cristiano, un inversor de operador de ISAPRE, cercano a Jorge Burgos? Sí, lo escuché. ¿Cierto? Es probable, porque estaban en crisis económica. Ah, ya. Estaban con muchas dificultades. Yo trabajo en El Desconcierto, así que sé perfectamente lo que estoy hablando. Ya. Y además que se fue la Alejandra Valle con su proyecto del Matinal de los que sobran. Se fueron a la USACH, a la radio USACH. Claro. ¿Y ahora Y a se la llama La televisión. Voz de los que sobran? Sí, le cambiaron el nombre porque el derecho era del Desconcierto, la marca, digamos. Y se llevaron a la directora del Desconcierto además. ¿Ah, sí? Así que hay harta noticia ahí con los medios. Pero obviamente también son bastante inteligentes los dueños, los nuevos dueños. O sea, no van a explicitar tanto al principio el cambio editorial. Al principio Claro. no. Después sí, obviamente, pero al principio va a seguir todo igual, más o menos. Pero obviamente los medios, bueno, ustedes saben, hoy día echaron a 70 ¿El día? del Mercurio, 70 trabajadores. Chucha. Sí, de todas las áreas, de todos los... Así que Bueno, todos los medios están en crisis, no solamente los medios chicos, los independientes. La revista del sábado cambió de formato, pues, ya no va a ser revista. Claro, pero en el fondo ahí muere el proyecto, porque además Claro. tú tienes que comprar la suscripción digital del Mercurio para leerla. Y no es tan barata, ¿eh? Yo estoy suscrito al New York Times y es un tercio de lo que Claro, cuesta el Mercurio. claro. Sí, no hay dónde perderse.
Entre suscribirte en el New York Times o suscribirte con el Mercurio, ahí no hay dónde perderse. Encuentra suscribir. Bueno, pero en general todos los medios están súper complicados económicamente y, bueno, si llega un inversor, bueno, bienvenido sea para salvar el medio. Claro. Y que ojalá la línea editorial no cambie tanto. Pero bueno, por esos motivos se fue la Alejandra Valle, se fue Stingo, se fue la directora del desconcierto, se fueron todos al canal de Lusach. Así están las cosas. Terrible. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Ok, profe. Adiós, que estén bien. Muchas gracias. Vale.